Bueno, estamos en otra lección de Prográmelo usted mismo. En esta oportunidad vamos a aprender cómo hacer una transformada de Fourier de una señal y a reconstruir la señal utilizando la transformada. Muy bien, como siempre, vamos a comenzar por pasarnos al directorio PUM, que contiene, digamos, nuestros proyectos, y vamos a abrir una sesión de screen. Recuerden que en la sesión de screen voy a crear dos pseudo terminales, control JJ, para pasarme entre ellas. La primera pseudo terminal la va a llamar edit y la segunda pseudo terminal, control J A mayúscula, la va a llamar pum. El nombrado de las pseudo terminales es una práctica que yo utilizo frecuentemente. Ustedes pueden no nombrarlas. Para mí es digamos, un asunto como de limpieza en el trabajo. Muy bien, entonces, ¿qué tengo yo entre manos en este momento? Tengo un archivo que contiene una señal. En este caso es la excentricidad de un planeta que pertenece a un sistema exoplanetario. Aquí está la excentricidad en función del tiempo. La primera columna nos da el valor del tiempo en años y la segunda columna nos da el valor de la excentricidad. Entonces yo lo que quiero es esencialmente reconstruir o construir una versión sintética de la señal a partir de una función en lugar de a partir de los datos. Para ello podría utilizar una función de interpolación con los datos, pero la salida que vamos a utilizar en este caso es, vamos a hacer una transformada de Fourier y vamos a escoger de las componentes de Fourier de la señal, vamos a escoger las componentes de unas pocas componentes de frecuencias relativamente elevadas. Bueno, muy bien. Entonces comenzamos por abrir IMA. En IMA vamos a abrir simultáneamente el archivo con la señal y el archivo, digamos, o el programa. En este caso escogí el lenguaje Python para realizar la transformada, aunque ustedes pueden utilizar también el Fortran o el set, tienen también librerías para realizar este tipo de operaciones. Muy bien, las rutinas necesarias para realizar la transformada se encuentran en el paquete NumPy de Python. Entonces importamos NumPy completico y para, digamos, poner a prueba lo que estamos haciendo está funcionando, vamos a importar el paquete Matplotlib para que podamos, como les digo, verificar que lo que estamos haciendo esté funcionando correctamente. Muy bien, lo primero que vamos a hacer es cargar la señal. Entonces vamos a cargar la señal y para ello vamos a utilizar entonces la rutina loadtxt. Si quieren saber cómo cargar archivos en Python, vean la lección respectiva. Entonces vamos a cargar el archivo signal.txt. Muy bien, como saben, pues yo siempre programo por etapas, es decir, no hago una programación completa de una, sino que voy probando lo que voy haciendo. Entonces después de cargar la señal le voy a pedir al Python que me la imprima y con esto voy a empezar entonces a probar que está funcionando todo correctamente. Recuerden que en Emacs para grabar utiliza la combinación control X, control S. Bueno, control JJ, me paso la otra pseudo terminal y corro entonces mi script de Python. Python Fourier.py. Muy bien. Ahí vamos a mirar entonces qué resultado tiene esta operación. Muy bien, estamos esperando. Siempre toma un tiempo mientras carga las librerías la primera vez. Correcto. Ahí miremos a ver si la cargó. Efectivamente tenemos aquí un primer problema y el primer problema se debe a que los valores están separados dentro del archivo con una coma y el loadtxt utiliza como delimitador un espacio en blanco. Entonces para ello voy a utilizar la opción delimiter de la rutina loadtxt. Entonces corramos y miremos entonces qué resultado tiene esta operación. Como les digo, ya las rutinas o los paquetes han sido cargados en memoria de tal manera que efectivamente voy a tener aquí ya digamos una ejecución mucho más rápida del programa. Muy bien, entonces ya tengo la señal. A continuación entonces el objetivo será
realizar, digamos, la transformada de Fourier de la señal. Ahora, la señal en este caso es una matriz, como ustedes pueden ver, tiene una columna con los tiempos y una columna con el valor de la señal. Entonces yo tengo que extraer la columna con los tiempos y para ello voy a utilizar, digamos, este constructo en NumPy, en arreglos de NumPy, una matriz que tiene filas y columnas. Le voy a decir que me extraiga la columna 0 y le voy a decir que me extraiga cualquier fila. Entonces, este es el equivalente a una submatriz, en este caso un arreglo, el arreglo de los tiempos. Y la señal la voy a extraer de la misma manera, extrayendo entonces solamente la columna 1. Muy bien. La transformada de Fourier en Python es supremamente sencilla. Utiliza un paquete que se llama FFT, que significa Fast Fourier Transform, que es un algoritmo, Fast Fourier Transform, que es el algoritmo, digamos, más popular para hacer transformada de Fourier en el mundo de la computación. Y este algoritmo incluye, entre muchas rutinas, una rutina específica que realiza la transformada de Fourier. Esta rutina recibe como argumentos la señal y el número de puntos que contiene la señal. Entonces, para poder indicar aquí el número de puntos, vamos a calcular el número de puntos que contiene la señal simplemente tomando la longitud del arreglo S. Muy bien, entonces el llamado a esta rutina me va a devolver aquí la transformada de Fourier, que yo la voy a asignar a un objeto que voy a llamar aquí ft de Fourier Transform. Vamos a mirar cuál es el resultado de esta operación en Python y para verificar entonces efectivamente correcto. Entonces el resultado es un arreglo unidimensional y aquí viene la primera sorpresa y es un arreglo unidimensional de números complejos. Entonces es necesario aprender a manipular un poco números complejos en Python. Muy bien, entonces en este punto ya tengo la transformada de Fourier, ya tengo la señal cargada y lo que podría hacer también para verificar que todo esté funcionando correctamente sería hacer una gráfica de la señal para compararla ahorita con la reconstrucción que vamos a hacer. Entonces para hacer la gráfica, como siempre en Python, miren la lección correspondiente a rudimentos de graficación en Python, creamos una figura y vamos a salvar la figura como signal.png en este caso. Digamos, escojo este nombre del archivo y lo que vamos a hacer entonces es que vamos a hacer un plot del tiempo y de la señal de estos dos arreglos. Vamos a mirar cuál es el resultado de esta operación. Corremos, noten que he eliminado el print, ya no hay ningún print, pero ya hay un nuevo archivo en el directorio que es el archivo de signal.png. Vamos a tratar de traernos de ese vamos a ir al directorio en el navegador de archivos y vamos a buscar entonces el archivo signal.png. Aquí está entonces la señal que yo estoy tratando, digamos, de analizar con esta herramienta. Entonces, efectivamente, en el eje X aparecen los valores del tiempo que van de 0 a 50.000 y en el eje Y aparece el valor de la señal, como les digo en este caso es una excentricidad. Muy bien, entonces, repito, el objetivo original era hacer la transformada de Fourier, pero más que eso es tratar de mostrar una aproximación a la función utilizando el valor de la señal. Ahora bien, ¿cómo está organizado este vector que devuelve la transformada de Fourier? El vector que devuelve la transformada de Fourier es el vector de amplitudes de las componentes de Fourier. Este vector ft es el vector de las amplitudes. De tal manera que entonces lo que nosotros tenemos que hacer para reconstruir la señal a partir del vector de amplitudes es superponer las componentes de Fourier. Ahora bien, a cada una de las componentes de ese vector le corresponde una frecuencia y esa frecuencia está dada por una relación específica. Bueno, una cosa que es muy importante decir sobre este vector ft es que es un vector que tiene la componente 0, es una componente,
digamos, única en el vector. Vamos a hacer un print para que la miren. Es una componente, digamos, diferente a todas las demás, pero de la componente 1 hasta el final del vector, este vector tiene el mismo tamaño. Ahí tienen entonces el valor de la componente 0, que es un valor real. Este es el que llamamos el offset de la función, pero de la componente 1 en adelante ya son valores, los valores de la amplitud que estaba mencionando hace un momento. Ahora bien, estos valores se repiten de tal manera que la componente n-1 del arreglo coincide con la componente 1 en valor. Correcto. Entonces, ¿cuál es el asunto? El asunto es que solamente vamos a necesitar la mitad de esas componentes. Bueno, en realidad aparece que la componente 1 y la componente n-1 son, digamos, complejas, tienen valores complejos conjugados el uno del otro. Además que se repiten es que son complejas conjugadas la una de la otra. Entonces, así por ejemplo, la componente 2 y la componente n-2 tienen también la misma característica. Tienen exactamente el mismo módulo, pero son complejas conjugadas la una de la otra. Entonces, para la reconstrucción solamente vamos a utilizar la mitad de las componentes del vector. Vamos a crear entonces aquí una variable m que va a contener la mitad de las componentes. Ahora, todo depende de cuántos valores de n tenga. Entonces, en este caso, como estoy eliminando la componente 0, voy a utilizar las n-1 componentes restantes y de ellas voy a utilizar solamente la mitad de esas componentes. Esta constante m es muy importante en este análisis. En esta situación, pues n tiene que ser entonces impar. Vamos a ver qué valor tiene n para que esta m sea una cantidad entera. Vamos a ver qué valor tiene n. Efectivamente es una cantidad impar. Si n es par, recomiendo, así digamos con una sólida práctica, simplemente reducir el número de puntos a un número de puntos impar. Muy bien, entonces, ¿cuál es, digamos, la función que me devuelve o la fórmula que me devuelve el valor de la función a partir de los coeficientes y de la frecuencia? Bueno, la función que vamos a utilizar aquí es la, digamos, famosa base de Fourier, que sería e a la i omega por t. Ahora bien, esta es la base. Vamos a calcular esto como una serie. Entonces necesitamos cada uno de los términos tendrá una determinada amplitud. Como es una serie, entonces vamos a ir acumulando esa serie en una variable serie que puede comenzar en 0. Cada uno de estos, digamos, cada uno de los términos de las amplitudes deben acumularse, de tal manera que voy a hacer aquí un ciclo. Vamos a llamar a cada una de las componentes del arreglo ft, la ftk, que va a variar desde el 1 hasta la componente m. Ahora bien, ¿y la 0? ¿Dónde se queda la 0? La 0 nos da el primer valor de la serie. Muy bien. La pregunta es, bueno, ¿y cuánto vale la frecuencia? En el caso de la transformada de Fourier, por cada uno de los coeficientes del arreglo ft, le corresponde una frecuencia que es igual a 2pi por k dividido el valor más grande de la variable temporal, que la podemos rescatar de la última componente de la variable temporal. Una cosa importante es que el valor de esta serie está normalizado a n, de los coeficientes, perdón, de manera que la serie tiene que ser al final dividida por n. Ahora bien, si queremos imprimir el valor de esta serie para los distintos valores del tiempo en la señal, es decir, hacer algo así como plot t, y aquí colocar la señal teórica, necesitaremos algo así como una rutina que evalúe esta cantidad para cada uno de los tiempos. Entonces podemos crear una rutina en Python utilizando el constructo def. El constructo def nos permite crear una rutina y esta rutina va a recibir como argumento el valor del tiempo t. Entonces de esa manera calculamos entonces, metemos los valores, la fórmula, digamos, de la serie dentro de la rutina y al final
el resultado serie lo vamos a devolver. Muy bien, y de esta manera entonces hemos creado una rutina signals que recibe un tiempo, y internamente la rutina pues utilizará los coeficientes que ya habíamos calculado y otras variables que también habíamos calculado previamente. Muy bien, vamos entonces a correr el script nuevamente para verificar entonces que obtenemos en nuestro cálculo, nuestra reconstrucción de la señal a partir de los coeficientes de Fourier. Tenemos entonces el valor reconstruido de la señal, y lo que vemos de forma curiosa es que una señal parece muy aproximada a la otra, pero digamos pues tampoco tienen diferentes amplitudes. Claro, la razón es porque si ustedes recuerdan, la mitad de este vector, aquí vemos solamente hasta la mitad del vector f, la otra mitad está hecha de los complejos conjugados. El error que obtuvimos aquí se debe esencialmente a que, digamos, el resultado es un número complejo, pero es casi un valor real. La suma debe darnos un valor real, pero por aproximaciones no nos da un valor real. Lo cierto es que al eliminar la mitad de los coeficientes, del arreglo de coeficientes, estamos perdiendo información. Como sabemos que están repetidos, entonces esencialmente la contribución de cada coeficiente en la mitad del arreglo FT va a ser doble. Entonces de esa manera podemos reconstruir la señal multiplicando entonces por 2. Vamos a mirar si en esta situación efectivamente la señal entonces ahora queda reconstruida. Uno puede ya, a partir de este punto, y esto ya sería pues digamos motivo de una lección un poco más avanzada, utilizar ya no todas las componentes de Fourier, sino una parte de ellas. Entonces, si ustedes recuerdan esta m, vamos a mirar cuánto vale esta cantidad de m, ya la habíamos visto en alguna oportunidad, vale 2431, y yo podría entonces aquí, en vez de utilizar m, podría utilizar las primeras 10 componentes, no hasta la m, sino hasta la componente 10, y mirar entonces qué resultado tiene la reconstrucción. La reconstrucción está ahí. Vamos, para mejorar digamos la comparación, voy a hacer un plot, y los puntos de la señal los voy a imprimir en negro con una bolita, y el marker size va a ser digamos de tamaño 2. Cambio la señal, la voy a exprimir azul con una rayita, y vamos a mirar entonces cómo queda la apariencia de nuestra señal. Efectivamente ahí está el negro, y el azul entonces es la señal reconstruida. Entonces noten que no necesito los 2431 componentes, sino que en este caso me basta solamente tener las primeras 10 componentes. Así yo podría entonces reconstruir la señal al nivel de detalle que quisiera. Ahí solamente incluí las componentes, digamos, solamente 2 o 3 componentes. Incluimos más, entonces esto nos va a ir agregando, digamos, componentes de más alto orden, hasta que obtengamos la reconstrucción, digamos, que deseemos, al nivel de precisión que deseemos. Bien amigos, recuerden que este script y los datos asociados están en el repositorio del proyecto PUM.